Hola, bienvenidos a la segunda lección de nuestro programa de formación de fe a distancia. Desde la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre la creación. Dios creó todo lo que vemos, todo nuestro mundo. Dios creó todas las cosas buenas y todas las cosas que Él creó reflejan algo de quién es Dios, inclusive nosotros. Esta semana vamos a estar aprendiendo cómo Dios siempre cumple sus promesas y Dios siempre es fiel. ¿Okay? Vamos a regresar otra vez a donde nos quedamos en la historia de la creación y vamos a seguir hablando sobre Adán y Eva. ¿Okay? Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer que Dios creó. Y cuando los creó, escuchamos que todo era bueno, ¿verdad? Entonces ellos vivían en un lugar hermoso, maravilloso, tenían absolutamente todo lo que podían necesitar o desear. Y lo mejor de todo es que vivían con Dios, Dios caminaba con ellos. ¿Okay? Dios les dio todas las cosas, todo lo que podían necesitar. Y lo único que les pidió fue no coman del árbol del bien y del mal. ¿Okay? Y les dijo, porque si eso pasa, van a pasar cosas malas, ¿okay? Van a morir. Adán y Eva prometieron, ok, sí, está bien, todo va a estar bien, no pasa nada. Un día vino el enemigo disfrazado como una serpiente, ¿okay? Y convenció a Adán y a Eva de que rompieran su promesa, de que comieran de ese fruto. ¿Okay? Dijo, eso fue lo que dijo Dios, no, no es cierto, eso no va a pasar. Adán y Eva le creyeron y decidieron desobedecer a Dios. ¿Okay? Cuando Adán y Eva desobedecieron, este fue el primer pecado. ¿Okay? Lo conocemos como el pecado original. Y pues desobedecer a Dios es algo muy malo. ¿Okay? El pecado es la desobediencia a Dios. Y lo que el pecado hace, el pecado nos separa de Dios. Entonces, no sé ustedes, pero hay muchas personas que se preguntan, pues si Dios nos ama y Dios hizo todo bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay personas que lastiman a otras personas? Y la respuesta a esto se remonta a la historia de Adán y Eva y a esa desobediencia. ¿Okay? Como dijimos, cuando desobedecemos, nos separamos de Dios. Cuando nos separamos de Dios, nos separamos de todo lo que es bueno, porque Dios es bueno y todo lo bueno viene de Él. ¿Okay? Decidimos entonces nosotros, en vez de confiar en Dios, que quiere lo mejor para nosotros y que sabe que es lo mejor para nosotros, decidimos nosotros escoger qué es lo mejor. ¿Okay? Y pues no siempre tomamos buenas decisiones como Adán y Eva. Y eso es lo que trae el sufrimiento, lo que trae el dolor. ¿Okay? La desobediencia a Dios, el alejarnos de Dios. Esa separación de Adán y Eva, esa desobediencia, ese pecado, introdujo el mal al mundo, introdujo el pecado al mundo. Y pues la consecuencia es todo lo que vemos ahora, el sufrimiento, la enfermedad. ¿Okay? Y la buena noticia es que Dios no dijo, bueno, pues se equivocaron, se portaron mal, ahí nos vemos, ya no pueden estar conmigo. No, no es cierto. Dios nos ama tanto que en el momento que Adán y Eva pecaron y tuvieron que salir de ese jardín perfecto donde vivían, el jardín del Edén, Dios les hace una promesa, les dice algo bien importante. ¿Okay? Y les dice, el hijo de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. ¿Okay? Eso lo vemos en Génesis también, en el libro de Génesis. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? ¿Okay? Quiere decir que un descendiente de Eva, o sea, un hijo de una mujer, y podemos pensar que una mujer, María, va a aplastar o va a vencer la muerte y el pecado que entraron por la desobediencia y por el enemigo, ¿okay? Y nos va a salvar, nos va a regresar a esa unión que teníamos al principio cuando Dios nos creó. ¿Okay? Desde ese momento Dios hace la promesa, esto no se va a quedar así, yo voy a enviar a un Salvador que los va a regresar a mí, porque los amo tanto. ¿Okay? Y ese Salvador es Jesús. Ahora, esta promesa que hizo Dios de enviar un Salvador no se cumplió el año siguiente o 10 años después. Pasaron miles y miles y miles y miles de años después de Adán y Eva hasta que vino Jesús y se cumplió esa promesa. ¿Okay? Pero lo importante de esta historia es que Dios siempre cumple esa promesa. Esa promesa la hizo al principio del tiempo. ¿Okay? Y aunque pasaron muchos años, Dios fue fiel a su promesa y la cumplió. ¿Okay? En la historia de la Biblia o en la Biblia podemos leer sobre cómo Dios nos va revelando poco a poco
cómo va a cumplir esa promesa. ¿Okay? En cada historia que leemos de la Biblia, Dios nos va revelando un poquito más sobre su plan para salvarnos. ¿Okay? Entonces vamos a continuar, vamos a saltar unos miles de años y vamos a llegar a otro hombre, ¿okay? Se llama Abraham, que continúa la historia de la salvación con él. ¿Okay? Entonces Abraham era un hombre bueno, era un hombre especial para Dios, y Dios, un día, a sus 75 años, le hace un llamado y le dice: Abraham, deja tu tierra, deja el lugar donde vives, deja tu familia y ven al lugar que yo te voy a mostrar. Este lugar te lo voy a dar a ti, a tus descendientes, ¿okay? Voy a hacer tu nombre grande y a través de ti voy a darle muchas bendiciones al mundo. ¿Okay? Entonces, Abraham confía en Dios, ¿okay? Y decide salir de su tierra. ¿Okay? Pero mientras va y dice: ok, bueno, tengo 75 años, no he tenido ningún hijo. Él y su esposa Sara no habían tenido hijos, además, a pesar de que habían pedido a Dios por muchos, muchos años que Dios les enviara un hijo, ellos pensaban: bueno, pues Dios no nos ha escuchado. A pesar de eso, es lo que pensaban, ¿verdad? A pesar de eso, ellos deciden confiar en Dios y salen de su pueblo. ¿Okay? Pasan los años, dicen, Dios les sigue prometiendo: es la tierra que te voy a dar a tus descendientes, y mira, mira las estrellas, tus descendientes van a ser tan numerosos como las estrellas en el cielo. Y Abraham y Sara siguen pensando: bueno, pues, me sigo poniendo más viejo, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios va a hacer esto si ya estamos bien viejitos? ¿Okay? Pero Dios, para Dios nada es imposible. Y cuando Abraham tenía 100 años, nace su hijo Isaac. ¿Okay? Entonces, podemos ver nuevamente, aunque Dios no lo cumplió en ese principio rápido, ¿okay? Los tiempos de Dios no son iguales para nosotros, no son los mismos y son perfectos. ¿Okay? Y lo más importante de esta historia es el acordarte que aunque tarde tiempo o pienses tú que Dios está tardando, Dios siempre te escucha y Dios siempre cumple sus promesas. ¿Okay? Del hijo de Abraham, Isaac, Isaac tuvo más hijos y 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 más hijos hasta que llegamos a María, ¿okay? A José, y de María nace esa promesa que había hecho, ese hijo que aplastaría la cabeza a la serpiente. Este hijo es Jesús. Entonces, ¿qué quieren decir estas historias para nosotros ahora? Que muchas veces pensamos: bueno, pues esas cosas pasaron hace miles, miles de años, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y la verdad es que las historias son importantes y son relevantes para nosotros ahora. Ese Jesús que nació hace 2000 años, que vivió hace 2000 años y que nos salvó hace 2000 años, es el mismo que nos salva de nuestros pecados ahora. ¿Okay? Jesús toma nuestros pecados, ¿okay? Los toma, nos limpia y nos ayuda a que podamos regresar a estar con Dios ahora para siempre. ¿Okay? En la Biblia se nos hacen muchas promesas y podemos tener la confianza de que Dios siempre cumple las promesas. ¿Okay? A lo mejor se va a tardar algunos años, a lo mejor no es: yo la quería ya, estoy pidiéndote, yo la quiero ya, pero Dios siempre cumple sus promesas. ¿Okay? Entonces, si quiero que recuerdes algo de esta lección, es eso: Dios siempre cumple sus promesas, Dios siempre es fiel y nunca nos va a dejar de amar. Siempre nos ama, no importa lo que hagamos, siempre nos ama, siempre nos perdona y nunca nos abandona, siempre es fiel. Entonces, cuando te encuentres en una situación difícil, ¿okay? Cuando haya sufrimiento, hay enfermedad, algo pase, ten confianza de que Dios siempre cumple las promesas y al final todo va a estar bien porque Él lo prometió. Prometió, ya nos envió un Salvador. Ese Salvador ya cargó con nuestro pecado y nos va a llevar de regreso con Dios, nos va a ayudar a estar unidos eternamente con Él. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo sé que la situación ahorita en la que estamos es difícil, en la pandemia, que pues, no podemos estar todos juntos, a lo mejor no poder estar en la escuela con tus amigos. Y pues sí, es normal que nos sintamos tristes, ansiosos, pero aún en esos momentos, ten la confianza de que todo estará bien porque Dios así lo ha prometido. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomarnos unos minutos para ver cuáles son las cosas que Dios nos ha prometido en la Biblia. ¿Okay? Y quiero que estas promesas las guardes en tu corazón y las recuerdes cuando estés en un momento difícil, cuando te sientas triste.
a pesar de que ahorita a lo mejor no las entiendas o no las sientas, quiero que las guardes en tu corazón y las recuerdes siempre. Estas son las promesas que Dios hizo. Y como recuerdas, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Okay? Entonces las promesas de Dios es, Dios nunca te dejará. ¿Okay? Y dice, nunca, en Hebreos, ¿okay? Dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Okay? Entonces a lo mejor cuando a veces no sientas que Dios está cerca de ti, y eso no es cierto, Dios siempre está contigo, recuérdalo. Dios nos prometió, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Okay? En el Salmo 136, Dios nos promete y nos dice que Dios siempre nos amará. ¿Okay? Y dice, su fiel amor continúa para siempre. ¿Okay? Nunca para de amarte, no importa si te equivocaste, no importa lo que hiciste, no importa nada, Dios nunca deja de amarte. ¿Okay? En Nahum 1:7 nos dice que Dios siempre nos mantendrá a salvo. Y dice, el Señor es bueno cuando su gente está en problemas. Puedes ir a Él con seguridad. ¿Okay? Entonces, cuando tengas un momento difícil, recuerda que siempre podemos ir con Dios, siempre puedes ir a Dios y Dios siempre nos va a proteger, Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y en Isaías 49 nos recuerda que Dios nos consuela. ¿Okay? Y dice, el Señor consolará a su pueblo, mostrará su tierno amor a los que sufren. ¿Okay? Entonces recuerda cuando te sientas triste, recuerda que Dios nos consuela, Dios nos da esa paz, esa tranquilidad. ¿Okay? Ofréceselo a Él y Él estará siempre contigo. Entonces para esta semana, parte de los trabajos tienes una actividad y unas preguntas de discusión. ¿Okay? Entonces, algo que queremos que hagas es, aquí está en una lista de las promesas de Dios. Entonces, si tienes papel de colores, marcadores, tijeras, toma un pedazo de papel y copia estas promesas que Dios nos hizo, estas 4 promesas. Escríbelas bonitas, decóralas bonitas y cuélgalas en un lugar de tu casa en donde las puedas ver y las puedas recordar constantemente. ¿Okay? Recuerda, Dios es siempre fiel y siempre cumple sus promesas. Y la otra parte del trabajo, hay unas preguntas para discusión familiar, ¿okay? Y están aquí, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las cosas que Dios nos promete? ¿Encuentras difícil o fácil confiar en la promesa de Dios? Dios es siempre fiel y nunca nos dejará, siempre nos amará. ¿Quién es alguien en tu vida que te muestre un ejemplo de la fidelidad de Dios? ¿Okay? ¿Y qué le estás pidiendo a Dios en este momento en tus oraciones? ¿Crees que responderá a tus oraciones? Estas son preguntas para que se discutan en familia, con tu mamá, tu papá, tus hermanitos, tus tíos, quien tengas en tu casa. ¿Okay? Me dio gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.